Déjeme saludar en estos momentos a nuestro amigo Amir Ibrahim, a quien saludo con mucho gusto y le agradezco a Amir Ibrahim, director del Quintana Roo MX y secretario de Periodistas Desplazados, que nos acompañe en este espacio libre como el viento. Amir, ¿cómo te va? Buenas tardes, buenas noches. Muy buenas noches, Vicente. Muy buenas noches a toda la audiencia de Sin Censura, a todo el equipo de Sin Censura. Aquí estamos presentes. Oye, mi querido Amir, pues hoy es el Día Internacional contra la Corrupción. Eh, no sé si se escondieron los panistas, los priistas, los perredistas, los emesistas, o si hay morenistas también corruptos. No sé si se hayan escondido todos o de plano haya mucho cínico. Hoy intenté entrevistar, bueno, sí lo entrevisté, fue un diálogo con Ildefonso Guajardo, el secretario de Economía en tiempos de Peña Nieto, y no logré que se pronunciara sobre la corrupción en tiempos de su ex jefe. No, pues yo creo que ellos nunca van a reconocerlo. Todo mundo lo sabemos, lo vimos. Yo creo que el sexenio de Peña fue de los más corruptos que hemos tenido, y no nada más en el gobierno federal, sino que esa corrupción se expandió a todos estos gobernadores que parecían virreyes. Y podemos recordar esa foto también emblemática en donde, bueno, aparece Peña con varios exgobernadores, de los cuales hoy pues creo que más de 4 están vinculados a proceso o en la cárcel o perseguidos por la justicia. Y bueno, también estamos hablando de la reforma energética, de estos cañonazos que bien le decías en una entrevista que te escuché, ¿no? De esos cañonazos para aprobar la reforma energética, que eso no era, que eso pasó en tiempos de Peña Nieto, Obradech. Y bueno, todo lo que pasó en tiempos de Peña Nieto fue súper equiparado a la corrupción. Ninguno de ellos, lógico, te lo va a aceptar porque todos tienen las manos embarradísimas, o sea, y es muy cierto aquí lo que el presidente López Obrador dice, en donde cuando la cabeza es corrupta, todo lo de abajo va a ser corrupto. Y bueno, a mí me dio mucho gusto que las Naciones Unidas, la ONU, se pronunciara en favor del esfuerzo que está haciendo hoy el gobierno mexicano en el combate a la corrupción, y que se los receta también en el mismo Senado, en donde, pues bueno, admiten de alguna forma que hay un esfuerzo muy grande en el gobierno federal para combatir esta corrupción que tanto daño nos ha hecho. Y yo creo que eso tampoco les ha gustado absolutamente nada, porque si bien es cierto que no hemos terminado con la corrupción en México, también es cierto que se están haciendo esfuerzos como nunca antes para poder abatir este tremendo mal que nos aqueja en la República. México, un ejemplo en la lucha contra la corrupción, dice el representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, Christian Hall. Reconoció en el Senado que la lucha contra la corrupción no ha dejado de estar presente en los esfuerzos del Estado mexicano, y hoy es un ejemplo de eso. Pues tómenla, barbones, aquellos panistas y priistas, eh, por ejemplo, solo como ejemplo, no sé si haya estado en el Senado, pero me imagino la cara de un Chino Chong, Miguel Ángel Osorio Chong, el coordinador de los senadores del PRI, secretario de Gobernación en tiempos de Peña Nieto, el propio Miguel Ángel Mancera, que entró por el PAN, pero que hoy es el coordinador de las migajas que quedan de los pocos en la bancada del PRD. Josefina Vázquez Mota, la panista de la que seguimos esperando que dé claridad sobre los más de 1,000 millones de pesos que le entregó el gobierno de Peña Nieto, dizque para ayudar a migrantes. Y bueno, creo que podemos hacer lista, mi querido Amir Ibrahim. No, la lista yo creo que sería más grande que la lista que está haciendo Claudio X González. O sea, eh, es enorme la corrupción que invadió el gobierno de Peña Nieto, todos los gobiernos anteriores, y a mí me da mucho, mucho gusto, de verdad lo digo, que las Naciones Unidas en este foro, digamos, en esta casa de la democracia, como es el Senado, pues haya pronunciadose en favor de una felicitación y haya dicho que es un ejemplo, porque si bien es cierto, lo vuelvo a repetir, tenemos mucho por hacer todavía
todas las personas, todo el gobierno. Hay mucho que sacar pues ahora sí que de corrupción, pero también es muy cierto que en estos 3 años la corrupción de arriba, de hasta arriba, no se ha permeado como lo hizo Peña Nieto, Calderón, Fox, y bueno, todo este tema. Creo que es un gran esfuerzo, creo que al presidente le cayó muy bien también esta declaración, porque yo por ejemplo en un momento le hacía una pregunta al presidente, le decía, bueno, ¿cuántos denunciados por corrupción existen y cuántos se han llevado a la cárcel o se han sancionado a partir de que es un delito grave? ¿No? Se pronunció por dar un informe de todas las denuncias que se han establecido, pero bueno, ya en las aduanas, ya en el tema de las aduanas, ya tenemos por ahí una cifra de casi 300 funcionarios que han sido ya quitados de su cargo por la corrupción y que es parte de esta lucha anticorrupción. Y bueno, pues estas acciones, a mi punto de vista, pues son bien vistas en todo el mundo. Y yo creo que los Estados Unidos y los gobiernos de primer mundo están observando en el presidente López Obrador una verdadera voluntad política para poder sacar adelante el gobierno de México. Dice en el mismo evento en el Senado el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, que, y cito, se trata no solo de un problema estructural, sino también de un signo de decadencia moral, cultural o individual. Resulta insoslayable saber dónde estamos situados, cuánto tenemos de este fenómeno y cuánto medimos del esfuerzo que tenemos contra él. Al respecto, la principal dificultad a la que nos enfrentamos consiste en que las mediciones de las que disponemos no ofrecen una visión completa del fenómeno, sino solo de algunas de sus manifestaciones que son múltiples, dice el secretario de la Función Pública. Pero creo que, y de acuerdo a las encuestas, al pueblo de abajo le queda claro que pues no estamos en el mismo en la misma dinámica, en el mismo círculo vicioso que veníamos arrastrando, que las cosas tal vez no estén al 100, pero están cambiando poco a poco. Sí, mira, desde el punto de vista en donde un presidente sale todos los días a informar, a enfrentar a la prensa, de todos los medios, porque hay que decirlo de esta manera, a la mañanera van de todas las líneas editoriales, de izquierda, derecha, de centro, están los de Reforma, están los de Latinus, están, digamos, los de Sin Censura, como en la contraparte, digamos, están representadas todas las formas de editoriales que se pueden tener en los medios de comunicación. Este presidente sale 2 horas al día durante de lunes a viernes, ya lo ha hecho en esta semana, se aventó sábado también, a informar y enfrentar a la prensa y a las preguntas que se le hacen al presidente. Yo creo que desde ahí ya estamos en un ejercicio muy diferente y aunque bien es cierto que muchas personas no pueden o no están de acuerdo con lo que el presidente a veces informa, también es cierto que ningún otro presidente había hecho esta dinámica de estar todo el tiempo informándole al pueblo mexicano lo que está pasando. Ahora, que si no te gusta, que si no estás de acuerdo, que si crees que está mintiendo o algo por el estilo, estamos en otro debate, pero mira, que hay que ser cara durísima para poderle mentir a la nación todos los días como pretenden meter la narrativa los de la oposición sobre el presidente. Yo creo que el presidente en la mañanera no miente, yo he estado ahí muchas veces en la mañanera, yo creo que es un ejercicio pleno de información en donde se han tocado temas verdaderamente fuertes, verdaderamente ahí se tocó lo de Pío, por ejemplo. Yo ya quisiera ver a Peña Nieto informando sobre que él esté informando y salga a enfrentar 2 horas en una conferencia de prensa libre de lo de Peña Nieto. O que quiero ver a Calderón informándole a la prensa 2 horas todos los días. O sea, claro que no, eso no, nunca sucedió. Yo creo que desde ese ejercicio de la mañanera ya estamos viendo un tema de transparencia, anticorrupción,
de información, de acceso a la información, y que creo que desde ahí también podemos observar que las cosas están cambiando, que si bien no están avanzando en la medida que nosotros quisiéramos, porque estamos acostumbrados al microondas, ¿no? Un minuto o 2 minutos y ya están las palomitas hechas. No es así. Las mismas tuercas, las mismas vueltas que se le dio a una tuerca para apretarla, son las mismas vueltas que se le tienen que dar para sacarla. Es decir, que todavía nos falta un montón de trabajo que hacer porque los sistemas estábamos construidos en un aparato de corrupción para sostener la corrupción y la impunidad. Todos los funcionarios de medios mandos para abajo también están acostumbrados a ejercer corrupción. Es decir, que todo el aparato mexicano estaba ensamblado para sostener la corrupción y la impunidad. Entonces, tenemos que ir sacando a todos esos grupos, a todos esos funcionarios que se fueron metiendo durante todas estas administraciones, e ir metiendo funcionarios de verdad que sepan trabajar por su salario y que sepan servir al pueblo de México y que aparte estén a gusto con lo que hacen y que estén a gusto con lo que ganan y que no aspiren a ganar mucho más desde una posición en donde el salario es porque eso es lo malo. Si tú te empleas con un salario que una cierta cantidad, pues bueno, tú debes de saber que esa es la cantidad con la que vas a funcionar en tu vida. Si no estás de acuerdo, no te empleas en ese trabajo. Pero si te empleas con esa cantidad esperando que además la corrupción o los movimientos que puedas hacer internamente te generen más dinero, entonces estamos hablando de este sistema que se construyó para sostener la impunidad y la corrupción. Muy bien instaurado todavía en el aparato mexicano, pero que si bien es cierto, sí se está empezando a extirpar desde muchas áreas en el gobierno mexicano, mi querido Vicente. Amir, déjame saludar e incluir en esta mesa de diálogo al querido Eddie Small, al gurú Eddie Small. Mi querido Eddie, antes de cualquier cosa, déjame decirte, dicen en mi familia que más vale tarde que nunca. Te mando un abrazo, feliz cumpleaños, espero que estés apapachado, espero que ayer haya sido un día bonito y qué bueno que podemos saludarte aquí en Sin Censura. Feliz cumpleaños, querido Eddie Small. Muchas gracias, Vicente. Saludos, compañeros, saludos, Feliz público. cumpleaños. Muchas gracias, de verdad. Fue un día muy hermoso, muy contrastante. Dicen que en la vida no terminamos de aprender y pues curiosamente sucedió algo que unos festejamos la vida y al mismo tiempo estaba recibiendo la triste noticia de que se había muerto el hermano de mi papá y pues fue muy difícil de alguna manera estar cumpliendo años y al mismo tiempo pues estar despidiendo un querido familiar que en paz descanse. Y pues eso nada más me reafirma lo que siempre he dicho, pues estamos aquí de paso, hay que sacarle todo el mejor jugo que se pueda a la vida y dejar una semilla positiva, ¿no? Pero fue un cumpleaños diferente, digamos, contrastante es lo que diría yo y pues sí, pero bueno, pues así es esta vida y todos llegamos un día y vamos para allá. Bendiciones, mi querido Eddie Small. Platicábamos mientras entrabas al sistema y te agradezco que hagas el esfuerzo de estar en esta mesa de diálogo en momentos así de contrastantes en la vida. Platicábamos con Amir del Día Internacional contra la Corrupción. Dice la ONU en el Senado, el representante de la ONU, que México es un ejemplo. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, querido Eddie. Pues, ¿qué les parece si empezamos justamente a colación de esta tan importante fecha? Porque yo creo que es importantísimo, porque la corrupción es tremenda y realmente es algo que nos mata como sociedad y combinado con la impunidad es una bomba explosiva que nos termina lacerando a todos y cada uno de nosotros, porque yo creo que todos y cada uno de nosotros, repitiendo, hemos vivido y hemos padecido de alguna manera los estragos de lo que es la corrupción y la impunidad. Y creo que a final de cuentas es muy importante esto que la ONU finalmente también se está pronunciando y que ponga de ejemplo a nuestro país, pues sin duda lo es. Pero yo justamente traería el tema, ¿qué les parece si le preguntamos a Felipe Calderón? Pero, ¿qué no es simulación construir una barda diciendo que es una refinería? Pero ¿qué no es simulación construir hospitales
que no son hospitales porque no se terminan y no se equiparon por dentro tampoco, que no es simulación construir una barda otra vez en Reforma luminosa cuando lo único que hubo en su sexenio fue pura oscuridad, sangre y violencia, que no es simulación decir que estás combatiendo al crimen organizado y pactar solamente con un grupo y que se maten unos a los otros llevándose de corbata a los civiles y de alguna manera instaurando y cortando el listón inaugural, el cual jamás se ha podido detener a partir de su sexenio, de la violencia y el corredero de sangre en nuestro país, y por eso es que nadie lo puede contener, porque habría que analizar internamente, derivada de esa corrupción de la que tanto estamos hablando, por qué es que nuestro país, a partir de él, no ha dejado de derramar sangre. ¿Qué no es también, porque habría que decirlo, simulación el agarrar, y vuelvo a repetir, construir esa barra en Reforma, que le llaman la estela de luz, que para mí es la estela de la oscuridad y la estela de los lamentos, en lugar de haber hecho algo para que esto se terminara, para que esto realmente se hubiera detenido? ¿Por qué ese doble discurso? Eso sí es ser simulador, eso sí es agarrar. Por un lado, tú instauras y cortas este listón inaugural del corredero de sangre, y por el otro lado te curas en salud construyendo una estela de luz, aparte de miles de millones o de cientos de millones de pesos o miles de millones de pesos, que no sirve para absolutamente nada. Y para lo único que serviría es para recordarnos todos los días de nuestra vida su sexenio sangriento, porque eso es lo que representa la estela de luz. Es la estela de la pena, la estela de los desaparecidos, la estela de los muertos, la estela de la corrupción, la estela de la impunidad, la estela de pactar con el crimen organizado. Eso es lo que hay que decir, porque no solamente la corrupción, como ahorita te escuché, Vicente, de alguna manera, y estaba escuchando a mis compañeros que hablaban también del sexenio de Peña, pero vámonos más atrás. La corrupción ha sido tremenda. La corrupción también nos ha convertido de alguna manera a partir de Calderón, lo vuelvo a repetir, y de García Luna, en un país completamente derramado de sangre, y ellos fueron los que lo formularon, porque si vemos los muertos de Fox y los muertos de Cedillo y los muertos de Salinas y los muertos de la Madrid y lo que quieran, no, para nada, no se parece, nada más veamos el brinco en la variable, cómo se va de sexenio tras sexenio y cómo con Calderón inicia esto que ha sido interminable. Y es que hay que decirlo, porque creo que es muy, muy triste y muy lacerante. Por supuesto que también pues volarse el dinero del erario es vergonzante, es repugnante. Y no, ayer lo platicábamos porque casualmente, pues como saben, pues ya lo dijiste, ayer fue el cumpleaños y fuimos a este restaurante connotado y justo platicábamos de eso, ¿no? Qué inmoralidad, después de que tú sabes perfectamente bien todo lo que hiciste y que podríamos estar muy enojados por lo que te llevaste, pero estamos más enojados por todo lo que le dejó de llegar a toda esa gente que no tenía ni siquiera qué comer. Y eso es lo que es verdaderamente molesto, verdaderamente es lo que nos tiene tan, pues podríamos decir, tristes y decepcionados de los sexenios pasados. No es, mucha gente dice, ay, seguro le podrían tener envidia a alguien que porque se robó. No nos vale queso, hagan de su vida un papalote si quieren, pero todo lo que le quitaron a esas pobres personas que tenían derecho a tener una oportunidad, a tener educación, a poder tener servicios educativos, valga la redundancia, servicios de salud, techo, comida basta y nutritiva, vestido, servicios de transporte, infraestructura que generara empleos y tantas cosas. Eso no podemos nosotros ponernos una venda y taparnos los ojos, no podemos. Y esa es la razón por la cual habemos muchos que defendemos este proyecto, porque por fin se le está dando, no vista, porque por supuesto que se le da vista, se le está dando atención a las personas que tenían de alguna manera escondidas y que solamente las hacían visibles en época de elecciones para regalarles sacos de cemento o regalarles kits o mandarles despensas para utilizarlos y después nunca voltearlos a ver,
cuando aquí, como bien se ha dicho y hasta la oposición se ha quejado, y ellos mismos se contradicen, porque aquí sí le llegan los programas de bienestar en la mano, sin intermediarios corruptos que se robaban todo el dinero. Le llegan en la mano los programas de bienestar a distintos sectores de la población y lo mejor, sin ningún condicionamiento para votar por nadie. Así que, perdón, pero tengan para que aprendan. Y por eso también hablé de la simulación con la corrupción, porque creo que pues hay muchos que tienen una memoria muy corta, pero muchos de nosotros tenemos una memoria perdurable porque lastimaron nuestro corazón y lastimaron a nuestro país y lastimaron a nuestros compatriotas. Así es, mi querido Eddie Small, has hablado muy elocuente ante este tema. Eh, Déjenme preguntarles, Amir, Eddie, sobre estas declaraciones de Julen Rementería, el coordinador del PAN, apoya al INAI que interpondrá controversia constitucional contra el acuerdo de Andrés Manuel López Obrador que facilita la construcción de obras públicas. El PAN anda con todo, Amir. Yo no creo que sea el PAN completamente, o sea, yo creo que es un grupo del PAN que es el que representa realmente la derecha extrema, extrema, extrema. Este grupo precisamente que trajo al Vox a firmar a México y que bueno, está representado en este senador que a mi punto de vista es realmente un tipo de cuidado, un tipo que llega al Senado, a mi punto de vista, con una forma de pensar completamente fascista. Y bueno, él dice que el INAI, él dice que le da pena que la secretaria, que en el Senado no le hayan puesto un acuerdo de inconstitucionalidad o una acción de inconstitucionalidad a este acuerdo que saca el presidente, que no es un decreto, es un acuerdo, hay que decirlo, hay diferencias entre una y otra, y bueno, en donde pues básicamente el presidente de la República, al ver todo este sabotaje, ¿no? Porque ya podemos llamar en algunos momentos sabotaje, con tantos amparos financiados por ellos mismos, por ese mismo grupo, por Claudio Esli González, o sea, es que si fueran reales, si fuera una manifestación real de la gente que va y se pone y se ampara, y bueno, eso se tendría que respetar. Pero el problema es que aquí estos cuates agarran solamente a una persona, le ponen el nombre, fírmame este amparo, le dan una lana, meten su amparo y ellos mismos llevan todo el proceso legal de los tantos amparos que han metido y andan boicoteando, digamos, obras que son de beneficio para todos los mexicanos. Yo creo que el acuerdo que el presidente emitió protege de alguna manera el bienestar de estas obras y la evolución que podrían darnos en la infraestructura mexicana y el poder crecer más en las economías que, bueno, nos ha costado mucho trabajo. El Tren Maya, el Transísmico, la refinería, el aeropuerto, que son los magnoproyectos, digamos, del presidente, pues yo creo que todos tienen su porqué y para qué, y todos van a tener beneficios muy fuertes. Ahora, si ellos intentan boicotearlos, o sea, con todo respeto, pues están luchando contra todo México, o la mayoría de México que escogimos al presidente. Hay que entender algo. Nosotros, cuando el presidente López Obrador estaba en campaña, él nos dijo, voy a cancelar Texcoco y voy a hacer Santa Lucía. Y nosotros votamos por él, por eso. O sea, no nos vino a decir, o sea, ya no los dijo, o sea, todo lo que está haciendo el presidente en este momento, no los dijo en la campaña. Y los mexicanos que votamos para llevarlo a la presidencia, no votamos exactamente por él nada más, sino también votamos por su plan de trabajo, por su proyecto de gobierno, por su visión de país. No, y entonces, bueno, si a pesar de eso, y los mexicanos ya expresamos esa voluntad en el 18, y a pesar de eso, la oposición pretende boicotear a toda costa la voluntad de la mayoría, pues bueno, yo creo que este acuerdo protege un poco, o protege, y sí un poco, o protege en gran medida también la posición de que hemos tomado los mexicanos. Ahora, con respecto al INAE,
Pues bueno, Inaí, perdón, pues mira, a mí se me hace, yo me encontré que por ahí voy a detonar esa pregunta en la mañanera si me llega a tocar la palabra en uno de estos días, ¿no? Yo me encontré un comisionado de estos de la INAI en una inauguración de un congreso abierto que se hizo en Quintana Roo, ¿no? Cuando hablamos precisamente del tema de Andrés, cuando dije que iba a las mañaneras, se veía con un resentimiento, con un enojo hacia el presidente. ¿Y por qué no le preguntas esto? ¿Y por qué no le preguntas el otro? Y el sistema anticorrupción lo tiene olvidado y se supone que es un gobierno anticorrupción. Y bueno, me empezó a desproticar una serie de cosas. Y le dije, con todo gusto, le voy a preguntar al presidente sobre el sistema anticorrupción. Y se lo pregunté precisamente, ¿no? Y bueno, de ahí nace toda una explicación del presidente de que estos los tienen secuestrados, de que efectivamente, pues bueno, no son como deberían de ser. Y ahora entiendo muy bien por qué el presidente no los usa tanto, porque están muy contaminados, porque están muy manchados. Hoy estaba yo en un evento precisamente anticorrupción y bueno, yo pensaba que las personas que estaban, digamos, en este evento, pues podrían ser parte de esta, digamos, pues como simulación, digámoslo de esta manera, ¿no? Yo creo que pues ellos son la firme, el PAN y esta ala extrema derecha son la firme representación de lo que precisamente en México estamos hasta la madre, o sea, que ya estamos hartos y que despreciamos. ¿Quién sabe cómo llegó ese senador ahí al Senado? Posiblemente hasta haber sido una pluri muy comprada. Yo la verdad creo que bueno, podemos escucharlo, pero mira, es una minoría de este tamañito y bueno, ojalá y esa minoría aprenda que la mayoría en las democracias son las que mandan, no las minorías. Buen punto, querido Amir Ibrahim. Eddie Small, pues los panistas acomodé lugar y quien les ayude para tratar de ponerle el pie al presidente Andrés Manuel López Obrador y a sus proyectos. Sin duda, yo lo que creo es que ya es un discurso muy desgastado, es un discurso que tenemos escuchando mucho más de 3 años. No se nos olvide que pues siempre ha habido una orquesta completamente al unísono desde que el presidente fue jefe de gobierno de la Ciudad de México y a partir de todas las veces que él se postuló para presidente, y creo que siempre han sido una orquesta muy clara de quiénes son las figuras, ¿no? Tanto en la parte, como decimos, de los partidos, pero también en la parte empresarial, también en la parte de los pseudo líderes de opinión, porque lo que yo creo es que ya no se les puede llamar líderes de opinión. Yo creo que es un grave error decir líderes de opinión. Un verdadero líder es alguien a quien verdaderamente la gente voltea para seguir y voltea con admiración y con respeto por su profesionalismo, su capacidad de análisis y su capacidad de saber escuchar y también saber debatir con respeto, con fundamento y con argumento. Eso está totalmente agotado en la oposición e incluyo en la oposición, vuelvo a repetir, pues a estos periodistas chayoteros, a los medios que están prepago, yo les llamo medios prepago, y que finalmente vuelvo a lo de la orquesta. Es una orquesta porque se juntan en lo oscurito. Yo lo vengo advirtiendo aquí en tu espacio, Vicente, desde hace pues ya prácticamente casi 2 años, que es cómo era el modus operandi para juntarse y ponerse de acuerdo. Ahora ellos están apostando por algo muy tonto. Ellos creen que pueden volver a replicar lo que se hizo en Estados Unidos con Trump. Creo que están muy equivocados. No entienden que aquí el presidente ha dado resultados, que el presidente ha sido contundente, que el presidente tiene un diálogo abierto todos los días con todo el pueblo de México e inclusive con los medios, que se prestan para hacer las cosas con una manera con respeto. Así que yo creo que estamos completamente en otro panorama donde están perdiendo brújula, la han perdido desde hace mucho tiempo, por eso pierden escaños. Me da mucha risa cuando dicen que ganaron algo en las elecciones pasadas. No, señores, ustedes no ganaron nada. En los sexenios anteriores, en las intermedias, normalmente era imposible
que se conservara una mayoría o se obtuviera una mayoría por el partido al que representaba el presidente. Señores, eso es lo que hay aquí. Así que aquí no se ha perdido nada y todas las gubernaturas que se ganaron, ¿qué se ha perdido? ¿De qué hablan? ¿Se sienten muy felices con un boicot en la Ciudad de México? Bueno, pues les voy a decir una cosa, déjense de sentir felices, porque ustedes saben muy bien que así como la ganaron, la van a perder. Nada más falta ver a muchos de esos exponentes en su banalidad y en su arrogancia y en su egolatría gobernando versus nuestra gran gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, con toda una humildad. Es más, el domingo, en medio de un montón de agenda de trabajo que se tenía, se dio el tiempo para poder ir al sitio donde había habido desgraciadamente, estos atropellados, ¿no? Y creo que muchas cosas no se están dando cuenta. No han valorado y no se han acordado, ninguno de ellos ni de la oposición, y muchos de los que se la pasan nada más vociferando, que tenemos por fin un gobierno que no trabaja 5 días a la semana, honestamente trabaja 7 días a la semana. Traen agenda de lunes a domingo, traen agenda desde temprano, no están jugando en los campos de golf, no están viajando y yendo hacia Europa de shopping con la familia buscando un pretexto de viaje de trabajo, no están paseando los fines de semana en alguna casa de Fonatur, no están subiendo a sus cuates al Tepe Nada porque no hay Tepe Nada para acabar pronto, y eso hablo de los aviones. Creo que a final de cuentas no se ha valorado nada, no se ha valorado este diálogo abierto de alguna manera diario con sus gobernantes, porque también la jefa de gobierno lo hace, al mismo que lo hace el presidente, y ya hasta lo están replicando en otros lugares del mundo, y hasta aquí hasta los de la oposición andan replicando sus mañaneras en los estados. ¿Saben una cosa? Tienen mucho que aprender, es lo que yo les diría, y de verdad mucho que observar y mucho que analizar, y no porque unos sean más que otros, sino porque hay que saber darle honor a quien honor merece, y este presidente, su gabinete completo, sus colaboradores, los servidores públicos en las dependencias y sus, podría decir, gobernadores del partido, que han demostrado que quieren trabajar por y para la gente. Y por supuesto que están perdiendo brújula la oposición cuando este tipo de cosas como lo que planteaste, Vicente, porque solamente son patadas de ahogado. Cuando sale este periodista pelado ahí en YouTube a decir puras groserías, a insultar al presidente, a insultar a la jefa de gobierno, de la manera más soez en que los ha insultado, que a mí me da vergüenza de verdad. Yo digo, ¿cómo este señor puede salir a la calle sintiéndose contento después de la bola de insultos que propina? Lo que no se da cuenta es que cada día es más impresentable en un restaurante, en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque a ninguno de nosotros se nos olvida que puede ser oposición, pero hay gente que es oposición con respeto, con fundamento y con argumento, con educación, con moral, con valores. Y hay gente que en el afán de su enojo, porque perdieron y porque no pudieron ganar, despotrican a diestra y siniestra, insultando vuelvo a decir, con groserías y con palabras soeces a los gobernantes. Casualmente nosotros que estamos de este lado, yo por ejemplo puedo decir, he analizado las gestiones de muchísimas personas de la oposición, en la vida los he insultado, en la vida les he dicho una grosería, en la vida los respeto y respeto a sus familias, simplemente no respeto la forma en la que se comunican, la forma maquiavélica en golpetear, la forma en la que se han asociado, para mí es como una asociación delictiva con personas también de alguna manera del ámbito privado para golpetear, pagarle a los medios para que inventen cosas, para que digan mentiras, para que inventen, y ¿saben qué? Lo único que han hecho es fortalecer este movimiento. Y el movimiento no es un movimiento como lo que mencionan, todas esas cosas que se inventan, que sectas, que comunismo, que esto. Es un movimiento fraternal donde los mexicanos que hemos descubierto estas bondades estamos decididos a apoyarnos los unos a los otros, muy independiente de la trinchera donde estemos, desde donde despachemos, con honestidad y con valores. Y eso también es algo que pasará a la historia que nos inyectó el presidente, muy aparte de la revolución de las conciencias y también de la empatía y la sororidad. Hay mucho que ver, así que les digo una cosa, o la oposición verdaderamente hace un stop y se replantea absolutamente todo, o créanme, no es porque lo diga yo, están perdidos. Imagínense que ahora se les ocurrió querer meter ahí, como dicen, hilo para sacar hebra, poner a Calderón para jefe de gobierno de la Ciudad de México. Señores, ¿verdaderamente quieren tener un digno jefe de la Ciudad de México después de la doctora Claudia Sheinbaum?
van a tener a Martí Batres, porque Martí Batres tiene toda la experiencia de la Ciudad de México, se la conoce de pie a pa, ha gestionado para todos, está muy de cerca de la gente, ha sido alguien lealtad, señores, lealtad. Ha sido alguien que en las buenas, en las malas y en las regulares ha sido leal al presidente. Así que dejen de andar postulando a sus pachequeses, porque son pachecadas eso, y ya concéntrense en algo serio. Concéntrense en alguien que se pueda, de alguna manera, como les vuelvo a repetir, como Martí Batres, que pues salió del Senado para ahorita estar muy de la mano con la doctora Claudia Sheinbaum y hacer de la mano este trabajo. Miren nada más cómo está la Ciudad de México. Tiene bajas en incidencias delictivas, baja en violencia. Ha sido un equipo también del gabinete de la doctora y por supuesto que es un gran equipo de Andrés Manuel López Obrador, que logró también de alguna manera que poner a las personas adecuadas y que la ciudadanía votara por ellas, como fue en el caso por mayoría también de la doctora Sheinbaum. Y la doctora también sabe la capacidad de movimiento y haber traído seguramente en un movimiento muy inteligente a Martí Batres. Martí Batres va a ser una gran diferenciación y de apoyo también para la doctora Sheinbaum. Y por supuesto que orgánicamente después de estar ahí 3 años, que seguramente va a estar con la doctora, pues orgánicamente tendrá todo el conocimiento y el expertise después de todos los años de expertise en la Ciudad de México para poder gobernarla. Entonces, dejen de andar proponiendo. Ahora, en el siguiente semana, si es que no nos da tiempo en esta, les voy a platicar cuál es el siguiente nuevo plan, porque yo aquí voy a destaparlo. El plan y cómo están queriéndose mover tiene mucho que ver con el color de la chamarra que traigo, pero pues ahí se los platico si nos da tiempo. Claro que sí. Eddie Small, Amir Ibrahim, ¿por qué no cerramos con opiniones acerca de este episodio que se da en el Senado de la República? Lili Téllez, la senadora que llegó al puesto por Morena y que después chapulineó al PAN, literalmente se volvió loca. La verdad que está llegando a niveles, pues creo que ni imaginado. Lili Téllez arremete contra Olga Sánchez Cordero, la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República. Vea y escuche, por favor. Innumerables veces el uso de la palabra usted. Entonces, y curiosamente también, la defensa. Nadie se ha referido a usted. ¿Le hablaste tú a ella? No dijo nada. Continúe o levante la sesión. Adelante. Se cita a la siguiente sesión el martes 14 de diciembre a las 11 horas. Se levanta la sesión. Se tuvo que levantar la sesión por una Lili Téllez convertida en una, con mucho respeto lo voy a decir, en una porra, reventando la sesión del Senado. Amir Ibrahim, esto ya es de locos. El papel, la estrategia de la derecha, de los panistas, que, insisto, reventaron la sesión en el Senado y creo que pues el femenino de porro es porra, pues en eso está convertida Lili Téllez. Yo creo que Lili está haciendo la parte que pues anda haciendo como el trabajo sucio, ¿no? O sea, como esta parte en donde quiere como hacer ver que tiene mucha lógica lo que ella dice y se quiere hacer como experta, o sea, porque ella ya es experta en todos los temas, o sea, que ya tiene más estudios jurídicos y carrera que Olga Sánchez Cordero en el aspecto jurídico. Hay que recordar que Olga fue ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Lili, pues bueno, queriéndole enseñar cosas de inconstitucionalidad a la señora Olga Sánchez Cordero. También, pues bueno, le quiere enseñar a Gatell, pues, temas de epidemiología.
Yo creo que ya está haciendo su show, ¿no? Anda haciendo su teatro, ¿no? A mí me gusta que lo haga, te quiero decir, ¿eh? O sea, me gusta que lo haga porque vemos los contrastes, vemos la ejemplificación de lo que perfectamente, lo dices muy bien, es un porro reventando sesiones, un porro golpeador o porra golpeadora, que en este caso, pues bueno, es Lili, pero bueno, yo conozco a algunos otros senadores que actúan igual, y pues bueno, yo creo que ella ya entró en una crisis de querer imponer a toda costa su forma de ver las cosas, porque no es conocimiento, no es técnica, no son estudios avanzados, ella no es epidemióloga, no es jurista, no es un experto en la Constitución como lo fuera un ministro, no, o sea, no es todo ello, o sea, ella opina y tiene opiniones que articula de una manera en su léxico, digamos, y en su forma y en su aparatosa manera de decirlo, pues bueno, pues logra como captar la atención, ¿no? O sea, ay, mira, esta mujer, qué escandalosa, ¿no? Me recordó algunos de estos videos que luego, ¿cómo se llama? Vemos en el Facebook cuando le damos ahí el scroll, ¿no? De esta señora que llega a Telcel y dice, no, no vengo de malas, no, no, y y tira todo, ¿no? Yo creo que ella está queriendo imponer, no está queriendo hacer, en esa frustración de no poder ganar, de no poder tener la razón, y pues anda queriendo, pues de alguna manera, pues tirar hasta la escoba. O sea, yo creo que para la otra va a llevar algún artefacto, algunos huevos, no sé qué cosa se le vaya a ocurrir, pero podemos esperarnos cualquier cosa. Eso sí, si va en un Porsche al Senado y también no ha cumplido con la ambulancia, eso sí, o sea, todo el show que trae lo va y lo hace en un Porsche casi del año, ¿no? En un carro de más de 1,5 millones de pesos, ¿no? Eddie Small, también escucho tu opinión acerca de esto que se vivió tristemente en el Senado, porque creo que la gente merece, el pueblo de México merece más que legisladores como Lili Telles. Pues a mí me enseñaron de chico que a la gente había que identificarla por sus hechos y no por, de alguna manera, por lo que se dice vender de cómo es. Y pues para mí los hechos que ha demostrado la señora, a la cual pues yo como siempre digo y sobre todo mucho respeto, y a las damas también mucho respeto, pero creo que ella fue contratada para la parte histriónica de la oposición. Ella es el estandarte histriónico de la oposición. Esa es su función, para eso fue contratada. Por supuesto no fue contratada por sus conocimientos para legislar, eso creo que nos queda ya todo el mundo claro, ni para tener un análisis profundo, fundamentado, en el cual pudiera, acuérdense todas las cosas que ha dicho, que si las vacunas, que si no las vacunas, que se dice, que se desdice, que si esto, que si el otro, y cada vez que va alguien de visita también al Senado, pues ella lleva la parte histriónica, si se han dado cuenta, es la parte dramática, es la parte... es eso, tienen un histrión contratado ahí para eso, es el histrión de la oposición. Entonces, yo creo que, pues, si ya sabemos que es el histrión de la oposición, pues yo creo que a nadie le puede ni siquiera quitar el sueño. ¿Ustedes creen que se pueden los patos tirarle a las escopetas? ¿Cómo le vas a tirar a una ministra y le vas a enseñar a legislar y le vas a enseñar a, pues, por supuesto que de ninguna manera, a una ministra de Justicia? O sea, yo creo que la señora Olga Sánchez Cordero, la ministra, exministra, de haber dicho, ni hacerle caso, oídos sordos. O sea, ¿quién me lo está diciendo? Esta persona que se pone a gritar como energúmena cada vez que viene alguien de visita al Senado y que no tiene el respeto para poderse dirigir de una manera educada y con propiedad, sí pudiendo decir lo que quisiera expresar. Yo creo que ya también nosotros tenemos que empezar a colocar en este tablero a ciertos personajes que están dedicados con una función en la oposición. Y pues yo diría que en este caso ella sería el histrión de la oposición. Bueno, para cerrar, si me permiten, tenemos algunos minutos para cerrar su opinión acerca de esto que publica Reporte Índigo. El presidente Andrés Manuel López Obrador
habló con empresarios de los más importantes del país, de la reforma eléctrica y el acuerdo para blindar megaobras del sexenio. Durante 2 horas, el presidente Andrés Manuel López Obrador comió y dialogó con los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios, que agrupa a los empresarios más ricos del país, de temas como la reforma eléctrica, la inflación y el acuerdo para blindar las obras. Mi querido Amir Ibrahim, pues nuevamente el presidente demostrando que no odia a los empresarios y al contrario, que mantiene el diálogo para que todo el mundo esté en entendido de lo que se está haciendo en el país. Sí, no, lo que el presidente siempre ha dicho es que él está en contra de que el poder público beneficie o esté al servicio del poder empresarial, que los políticos trabajen para los empresarios. Es decir, como si la política o el país fuera el negocio de los empresarios, como si México fuera su empresa, es decir, como si fuera su tienda de abarrotes, ¿no? Yo no veo a un presidente que esté enojado con los empresarios. Yo creo lo que veo es que combate o quiere poner una línea muy marcada entre lo que es la política de gobierno o el gobierno o la función de gobierno, de lo que debe de ser un gobierno, y los negocios. Ahora, si él habla con los empresarios, y yo te apuesto que esta reunión ha de haber tenido mucho éxito, porque en realidad los empresarios verdaderos de México, los que realmente se dedican a hacer negocios y que no usan al sistema de gobierno como su forma única de hacer negocio, ¿no? Porque tenemos muchos empresarios exitosos de todas las áreas, textileros, bueno, de todas las áreas. Yo creo que ellos, pues ven un presidente que les está diciendo hagan su parte en México, ¿no? Y que, bueno, de alguna manera tiene un apoyo muy grande de este sector. Habrá otros que se sienten perjudicados, ¿no? Ya vemos a Claudio X González, que antes le pagaban hasta sus investigaciones para hacer, pues, sus fórmulas aquí de, no sé, de pañales, no sé qué tantas cosas, y que se las pagaba desde el Estado mexicano. Pues cuando pues él pues es un empresario, que se vaya y pague sus propias investigaciones. A nosotros los mexicanos de a pie, ¿quién nos paga nuestros emprendimientos? Nada, los tenemos que trabajar y sufrir, avanzar y caminar y hacerlos producir a como Dios nos da a entender. Este hombre pues va y dice, bueno, pues págame este emprendimiento, y pues ahí va el gobierno mexicano y Moc le da un montón de millones. Ese tipo de empresarios yo creo que son los que están enojados, pero los empresarios reales, los verdaderos, los que se dedican al sector empresarial, yo creo que no tienen problemas con López Obrador, y creo que al contrario, sienten una paz y una tranquilidad de que por lo menos no va a estar sucediendo más de lo mismo, y que, bueno, de esta reforma energética, si les beneficia o no les beneficia, pues bueno, lo van a expresar, pero tampoco va a ir el presidente a exterminar a los empresarios como se creía. Ese es un debate que yo tuve con unos empresarios de Monterrey que me decían, no, es que el presidente quiere acabar con todos los empresarios. No es cierto. Lo que el presidente quiere acabar es con los empresarios que se benefician nada más del poder público. Y eso está muy mal. ¿Eres empresario o qué eres, pues, no? ¿O eres un traficante de influencias? Entonces, ese es el punto. Yo creo que van a salir muy buenos resultados de esta reunión, y los empresarios van a apoyar al presidente, porque aparte de lo que tenemos que hacer los mexicanos, a ver, si a nuestro presidente le va bien, a todos los mexicanos nos va a ir bien, y aparte tenemos un buen presidente. O sea, entonces, pues vamos a apoyarlo, vamos a sacarlo adelante, vamos a soportarlo para que de alguna manera a todos nos vaya bien. También a estos empresarios machuchones les va a ir bien. Ya lo dijo el presidente de la República. Yo les pregunté cómo les ha ido. ¿Han perdido? Y todos me dijeron que no, que han ganado. Y ese es el empresariado. ¿Ganas o pierdes? Bueno, si ganas, eres un buen empresario. Si pierdes, pues bueno, mejor dedícate a otra cosa. Pues vaya tirano, Andrés Manuel López Obrador, que se reúne con los empresarios para explicarles sobre las reformas constitucionales y sobre la situación del país, querido Eddie Small. Para mí, un total acto de responsabilidad y de congruencia. El presidente ha sido muy claro, como lo dije la vez pasada, yo no vengo a quitarles, vengo a provocar todo lo que esté en mis fuerzas y en mi entrega para que todos tengan. Y si es eso, para que todos tengan, hay que trabajar con todos. Eso es muy diferente a efectivamente
que el poder privado o empresarial estuviera completamente asociado con el poder ejecutivo, que eso es lo que ya no se quiere. ¿Y por qué? Porque les voy a decir también una cosa, un presidente inteligente debe de pintar su raya y debe de alguna manera trabajar con todos de la mano, pero sí entendiendo que finalmente él es el comandante en jefe y que tiene que respetar su proyecto y sus políticas con el afán de llevar al país a un mejor puerto. Y un empresario responsable lo va a agradecer, lo va a aplaudir, porque también en la medida en la que un país es menos corrupto, hay menos impunidad, hay mayor transparencia, los recursos se invierten de una manera mejor, hay más proyectos porque hay más recursos para proyectos de infraestructura, por lo tanto hay más generación de empleo, hay más circulante, hay más derrama en el círculo de consumo y economía de escala. Bueno, díganme qué empresario estaría en contra. Claro que los que están en contra y han estado en contra, pues es a los que se les beneficiaba, pero no solamente con eso. Hay algo muy delicado cuando un presidente de cualquier lado del mundo se asocia con los empresarios. Me refiero, está de esa manera, que hasta los empresarios ponen al presidente en muchos casos. Y sucede, te van a dejar solo una vez que ya no te necesiten, te van a abandonar, te van a hacer trizas. Y, ¿qué es lo más triste? Eso, que fuiste utilizado. No que un presidente que llega solo, por su esfuerzo, con mucha lucha, mucho trabajo, en contra de viento y marea, se mantiene, se sostiene, es fiel a sus convicciones y a sus ideales, los lleva a cabo, está dando los resultados que está dando también macroeconómicamente, a nivel de programas de bienestar, de infraestructura. Oigan, creo que nadie ha hecho este análisis. Por eso es lo que digo, ¿qué les pasa? Se presumen de ser analistas. Un presidente que en medio de una pandemia sin precedentes, que no endeuda este país, que el petróleo llegó a estar hasta en negativos, que no paró ni un proyecto de infraestructura, que no endeuda, que encima tiene que comprar vacunas que antes no compraba en ningún otro presupuesto, ningún otro mandatario, porque no existía eso. Invierte, 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 genera, empuja porque se aumente el salario mínimo varias veces y se vaya recuperando el poder adquisitivo. O sea, ¿qué les pasa? Trata de hacer leyes en la cual no puedan boicotear los proyectos para que no se caigan y también no se caiga la generación de empleo. Porque eso de que dicen del decretazo y que lo quieren bloquear son muy verdaderamente de mente chiquita. Porque si estos proyectos están haciendo generación de empleos y una vez terminados van a detonar economía y más empleos y mucho más derrama, solamente alguien que esté en contra de su país buscaría detenerlos. Solamente alguien que esté en contra del progreso y el desarrollo de su país buscaría la manera de boicotearlos y por eso el presidente ha tenido que blindarlos. Solamente una persona que no quiere a su país estaría enojado que de alguna manera toda la parte de las Fuerzas Armadas nos estén también ayudando en estas tareas y por algo es que un aeropuerto, a diferencia de sus obras faraónicas, que no se terminaba ni en 10 años, ahí tenemos el Tren Toluca, que lo va a tener que terminar el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es todo lo que no supieron terminar los anteriores, y la diferencia es que él sí está construyendo un aeropuerto y que lo va a terminar en tiempo récord. ¿Qué le van a criticar también a las Fuerzas Armadas? ¿Qué le van a criticar a las decisiones del presidente? No tienen que criticar, la verdad. Creo que es una tontería. Por supuesto que siempre hay cosas que pulir y que ir mejorando, pero los empresarios conscientes, los que sí quieren que avance, los que están a favor de que se recupere el poder adquisitivo a todo mundo, a que tengan mejor calidad de vida, esos empresarios se van a sentar una y mil veces con el presidente. Eso sí, el presidente sabe que no son sus amigos, porque créanme, si no te quedas muy solo. Tú tienes que ubicar quiénes son tus amigos. Tus amigos son los que han caminado de la mano tuya en las buenas, en las malas y en los regulares y no te han desertado y no te han traicionado. Todos los demás que se te trepen, y lo digo también uno porque pues finalmente pasa cuando eres una persona pública y te llega un tema también de la fama, te tienes que cuidar de quién se te trepa y tienes que ser muy inteligente y tienes que ser muy selectivo y saber quién en este momento está apareciendo por algún interés y quién es tu amigo de verdad o tu amiga de verdad. Y esa gente sí va a caminar de la mano contigo siempre. Así que hay que entender que funciona perfectamente bien una relación muy de la mano entre los empresarios y el poder ejecutivo, siempre y cuando no se vicie, siempre y cuando cada quien sepa cuál es su lugar, cuáles son sus obligaciones,
cuáles son sus alcances y que sepan respetar. Así funciona de maravilla y creo que eso es lo que ha demostrado el presidente. Y claro que les tenía que explicar la reforma energética para que vieran todo lo que se estaba desvirtuando si no se llegase a aprobar, que yo digo, tiene que aprobarse porque es por el bien de los mexicanos y por el bien de México. La energía en el poder de privados en cualquier país es como si te hubieran hecho una invasión sin haberte invadido. Ellos te bajan el switch y te bajan el switch de tu país. Son dueños de tu país. No habría productividad, no habría alimentos, no habría ni cómo resguardarse de los climas. Piensen en todo lo que nos da la parte de energética al país. Entonces tengan mucho cuidado cuando quieran boicotear este tipo de cosas, porque estarían poniendo en las manos de privados algo tan importante como la soberanía del país y le estarían dando en las manos la propiedad del país por medio de este tema energético a gente que no es del Estado y a empresas que no son del Estado, cuando el Estado siempre va a velar por resguardar por su población. Lo que los privados no van a hacer. Lo que los privados no van a hacer. Así que pues celebro la reunión, celebraré cuantas más reuniones sean para que el país avance y celebro que el presidente se haya mantenido firme y no tenga ninguna asociación viciada con ningún empresario. Mi querido Eddie Small, vamos a cerrar invitando a la gente para que te apoye en redes sociales. ¿En dónde, querido Eddie? Pues ya saben, en el Twitter, @edismol, ahí con la palomita azul, y en el Instagram igual con la palomita azul, @edismol_es oficial. Y pues ahí los espero, siempre estamos comentando y platicando. Agradecerles muchísimo, tanto a ti, Vicente, siempre tu cariño, tu fraternidad, el espacio, el poder compartir esto, a todo el equipo de compañeros, por supuesto también a mi compañero que también está aquí en la mesa de diálogo, al cual también ya estoy empezando a apreciar porque cada vez lo escucho más, y también a todas las personas de producción que nos hacen el favor de permitirnos conectarnos aquí, y al público querido y amado y adorado, que los amo y los adoro. A ver si tenemos la oportunidad de coincidir, mi querido Eddie Small. Te mando un abrazo para poderte regalar aunque sea un pastelito y prenderte una velita, mi querido Eddie. Te mando un abrazo y que te sigan apapachando y bendiciones, y te acompañamos también en tu pérdida, en estos contrastes, como decías, de la vida y de la muerte. Será un placer. Abrazo. Un abrazo. Cuídate, Eddie Small, hablando con nosotros sin censura. Y querido Amir Ibrahim, cerremos invitando también a la gente para que te apoye en tus trincheras independientes. En Twitter me pueden encontrar como Amir Ibrahim QROO, en Facebook como Amir Ibrahim Periodista, y pues bueno, pues el portal que manejo, el Quintana Roo MX. Muchas gracias a toda la audiencia, al equipo de Sin Censura. Muchas gracias, Vicente, por el espacio, y pues bueno, pues a seguir adelante con estos esfuerzos que son súper importantes. Y muchas felicidades por la entrevista al Cuadri y y al otro panista, se me fue el nombre ahorita. Santiago Krill. Santiago Krill, perdón, que bueno, pues estuvieron muy bien, y qué bueno que los contrastas, qué bueno que los enfrentas, qué bueno que los haces hablar como son, porque necesitamos verlos como son para que podamos entender quiénes son realmente. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias, mi querido Amir Ibrahim. Gracias, Eddie Small.